Buenas noches a todos, bienvenidos. Reanudamos el ciclo de entrevistas que comenzamos el miércoles pasado con los miembros de las diferentes comunidades judías de España. La semana pasada estuvo con nosotros Mordejai Warnich, presidente de la comunidad israelita de Melilla, y lo retomamos en este caso con Aida Oceransky, presidenta de la comunidad de la Keilat Emuná de Asturias, y coordinadora también, ¿no? Dentro del grupo de coordinadores. Pues será Aida la que de primera mano nos cuente cuál es la historia de la comunidad y, por supuesto, contarnos, ¿no?, su trayectoria personal y comunitaria. Así que muchísimas gracias, Aida, por estar aquí. Bienvenida y, por supuesto, puedes hablar cuando quieras. Gracias, muchas gracias a los que asisten, porque es una satisfacción para mí poder estar en este foro y poder comentar pues cómo es nuestra pequeña comunidad. Se llama Beit Emuná. Beit Emuná es la casa. Disculpa, sí, Keilat Beit Emuná de Asturias, disculpa, así es. Emuná, como sabemos, no, se traduce habitualmente por fe, pero no es fe exactamente. Emuná es reafirmar la creencia. O sea, nosotros le pusimos Beit Emuná porque es un sitio donde acudimos para sentirnos unidos a través de la creencia y la reafirmamos. Por eso es por lo que escogimos este nombre. Yo nací en México, casualmente, porque mi familia proviene de Kiev, de Ucrania, de una tierra que ahora mismo está sufriendo tanto y que sentimos tanto que esté sufriendo esta guerra tan injusta y tan terrible, que está acabando con la tranquilidad y la vida y los bienes de esa gente, pero que es un lugar donde yo tengo sentimientos ambivalentes, porque mi familia tuvo que salir huyendo de Ucrania debido a los pogromos. La familia de mis abuelos se fue yendo progresivamente conforme iba creciendo el mayor, ya lo sacaban fuera para que él se fuera labrando un futuro habitualmente en Estados Unidos, y en cuanto él tenía una posibilidad, sacaba al siguiente hermano, generalmente a los varones, aunque las chicas también se las llevaban para casarlas con gente que estaba en el exilio. Esto ha pasado en todas las comunidades judías, ¿no? Entonces, mis abuelos tuvieron que salir de Kiev, eran muy jóvenes y tenían 3 hijos. Mi madre, que acababa de nacer, que era muy pequeñita, con 5 meses, y pues imaginaros, ¿no?, la terrible vida que tuvieron, el terrible sentimiento de desgarro, que llegó a tal punto que mi abuela jamás habló ruso. No volvió a mencionar una palabra de ruso en toda su vida. Y cuando en la televisión estaban presentando algo en ruso, o el ballet Bolshoi, o una exposición o cualquier cosa, porque en México hay muchísima relación con Rusia por razones históricas, y mi abuela apagaba la tele. No lo soportaba porque le recordaba todo lo que pasó, porque lamentablemente tanto de la familia, de las dos partes de mi familia, murieron todos. Yo he tratado después de localizarlos y no hemos conseguido encontrar a nadie. Todos fueron asesinados en la Shoah. Por lo tanto, yo tengo este sentimiento de que es mi raíz, pero al mismo tiempo nos trataron muy mal. Entonces, es una cosa así ambivalente. Bueno, nací en México y yo me crié completamente en un ambiente judío. Yo no sé si alguno de vosotros ha estado en alguna comunidad fuera de España o ha vivido, pero habitualmente en las comunidades de Hispanoamérica pasa que, en los países en general, pasa que te reúnes con los tuyos. Entonces, por ejemplo, los españoles en México tienen el Centro Español, el Hospital Español, el Deportivo Español. Bueno, pues así igual tenemos los judíos. Yo me eduqué en el colegio Yavne, que es un colegio religioso, y iba los sábados, los viernes por la noche para el Kabbalat Shabbat, y los sábados a un club que se llama Bnei Akiva, que era un club también religioso. Por lo tanto, yo provengo de una familia religiosa que cumplíamos los rituales del Shabbat porque era parte de nuestra vida.
nos educaron así y entonces yo estaba acostumbrada a ello. Estuve estudiando en México en la Universidad Autónoma de México, después me casé y me vine a vivir a España porque la situación en México de inseguridad hace que cuando tengas hijos ya tengas otros sentimientos respecto a lo que esa inseguridad significa. Entonces yo no quería que mis hijos fueran criados en jaulas como yo. Yo fui criada en la jaula del colegio, en la jaula de Bnei Akiva, en la jaula del Deportivo Israelita los domingos, pero no, yo hasta que fui a la universidad, fijaros lo que os digo, jamás fui al cine o a jugar al parque o a estar con alguien si no era con alguien próximo de mi gente, de mi familia, de judíos. O sea, no había trato. Por eso a mí me asombra tanto cuando en las charlas que tenemos se comenta, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos, que hay un intercambio, ¿no? Allí no, pero ni conmigo, ni con los turcos, ni con los libaneses, ni con los españoles. O sea, cada uno crece dentro de sus entornos. Entonces, cuando yo me vine a vivir aquí a España en 1968, llegamos a vivir a Madrid. Y yo estaba casada y tenía 2 niñas. Y estuvimos ahí viviendo casi 3 años y a finales de 1971 nos vinimos a vivir a Oviedo. Las razones fueron de tipo laboral, pero para mí fue una liberación porque Madrid me abrumaba, porque yo llegaba de un país donde la gente tiene una forma de dirigirse a los demás bastante respetuosa, y en Madrid a mí me parecía que me maltrataban. O sea, que ibas al mango al que te dieran el dinero y contaban las pesetas, aquellos sábanas, ¿no? Aquellos billetes, y te lo azotaban, o sea, lo cogían y lo hacían así encima de... Y yo decía, pero esta gente, pero ¿cómo pueden tener esta forma? Y bueno, es su manera de ser. O sea, yo ahora me doy cuenta que seguramente me he vuelto un poco como los españoles, porque yo estoy agradecidísima a esta tierra que me ha acogido y que me ha dado un futuro y que ha permitido que yo críe a mis hijos y que tenga nietas. Y entonces, pues estoy muy agradecida, a pesar de que cuando llegué, pues me costó un poco el incorporarme al ambiente. Llegué, como dije, a finales de 71, tengo una licenciatura en medio ambiente y he trabajado en diferentes cosas de diferente tipo, porque en el ínterin me divorcié, tengo 5 hijos y estuve trabajando en sanidad hasta que me he jubilado. Esa es mi trayectoria personal. Wow, pues vaya trayectoria. Sí. ¿Quieres que cuente algo más de mí? No, si quieres pasamos a tu trayectoria comunitaria. Muy bien. Nos cuenta cómo se remontó o sea, a qué tiempo se remonta tu comunidad, lo que a ti te apetezca, por donde tú quieras empezar, Aida. Muy bien. Bueno, pues yo he tenido vida comunitaria siempre, ¿no? Siempre en México. Siempre tuve una vida donde estábamos vinculados, porque además es que los domingos salíamos de excursión juntos. O sea, era una vida en la que vivíamos como en guetos. En realidad es la palabra, como en guetos. O sea, nosotros con nosotros. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, fijaros lo que me pasó, que lo puedo contar aquí, ¿eh? Yo fui a la sinagoga de Balmes y yo era ashkenazi. Claro, rezaban muy distinto de como yo rezaba, porque además es que yo aprendí a leer hebreo cuando el hebreo no se había normalizado. Claro. El hebreo se hablaba como el que hablan actualmente los hasidim de Estados Unidos, que las vocales se pronuncian como hace 70 Claro, años. sí. Tú estás hablando como como del Yiddish, ¿no? ¿Es eso? No, el yiddish es otra cosa. Ah, Se de acuerdo. escribe como el hebreo, pero, por ejemplo, dicen Shabbos, porque antes de que se regularizara el idioma hebreo, se actualizara, se hiciera un estudio y se racionalizara el hebreo, antes se pronunciaban
las letras de una determinada manera, pero en el momento en que se decide unificar el hebreo, se decide que la pronunciación correcta es la sefardita. Con lo cual, el pataj habitualmente se lee como A, excepto en algunos momentos en que se lee como O. Pero para mí siempre se leía como O. La TED, si llevaba Dagesh, se leía como TED, pero si no, se leía como S, como una Samar. Entonces, teníamos una forma de pronunciar distinta y yo tuve que aprender nuevamente el hebreo, porque el hebreo que yo aprendí es el hebreo con el método anterior, digamos, ¿no? Entonces yo entré a la sinagoga y fue un choque terrible para mí, porque ni la forma de cantar era la que estaba yo habituada, ni la forma de rezar era la que yo estaba habituada, y lo demás me miraban como un bicho raro, porque en la época en la que yo iba, había muy pocas mujeres que fueran al Kabbalat Shabbat. Había muy pocas, muy pocas, muy pocas. Y entonces, finalmente decidieron, mira, como si quieres rezar un poco mejor, pues ve a rezar a otro lado. O sea, ponte ¿Tú en te otro. sentías así? ¿Tú te sentías así? Yo me sentía, yo me sentía extraña, me Te sentía sentías extraña. extraña. Bueno, quizás que estaban vendando en sefardí, ¿no? Claro, O el sefardí, claro, claro. pero con unas melodías que yo no conocía. Claro. Y en un sidur que yo lo leía de otra manera, ordenado de otra manera también. Porque tú date cuenta que, por ejemplo, el Kabbalat Shabbat, las comunidades Ashkenazim lo adoptamos inmediatamente. Bueno, lo adoptamos no, es que se inventó en Safed, en Sfat, y de ahí todas las comunidades que se adhirieron a ese tipo de interpretación del judaísmo lo adoptaron inmediatamente, pero hay cantidades de comunidades que no habían oído hablar nunca de ello. Entonces es lógico que no lo hicieran. Luego el Kabbalat Shabbat ya se fue haciendo tan popular que se fue adoptando por todas las comunidades. Entonces yo tenía una experiencia de estar en comunidad, y cuando llegué aquí a Asturias pasé el primer Yom Kippur sola, completamente sola, haciendo mi ayuno, rezando, sin tener al lado a nadie con quien compartir eh, esa necesidad espiritual que se tiene cuando estamos en Yom Kippur. Entonces, en 1971, cuando acabó Yom Kippur, yo dije, eso hay que resolverlo de alguna manera. Y casualmente había conocido a otras personas que o bien eran judías, muy pocas, o bien tenían una enorme simpatía por los judíos. Entonces pusimos un anuncio en el periódico. En los anuncios esos de cuadrito, que tú comprabas el cuadrito y ponías lo que te apeteciera, pusimos: personas interesadas en el judaísmo, escriban al apartado de Oviedo. Y nos empezaron a llegar cartas de personas que tenían interés por el judaísmo. Como solemos decir, hay gente pato, ¿no? Aquí se dice en España que hay gente pato. Y había personas, bueno, no sabéis, iluminadas, una cosa tremenda, que pensaban que íbamos a resolverles la vida, o que pensaban que nos tenían que corregir porque no creíamos lo que debíamos de creer. O sea, se dio una serie de entrevistas, porque nosotros, una vez que la persona nos escribía, estamos hablando en un tiempo donde no había cabinas telefónicas, no había móviles, ¿no? Entonces, no dábamos ningún teléfono porque no queríamos ese tipo de contacto. Queríamos primero hacer una selección previa. Y con un amigo de una agencia de publicidad de Gijón, empezamos a contestar las cartas, y a aquellas personas que nos parecían interesantes les escribíamos para que nos dijeran. Y bueno, una vez que ya empezamos a intercambiar todo esto, ya dijimos, bueno, vamos a formar un grupo de judíos para estar juntos. Claro. Y por lo menos vamos a celebrar Hanukkah juntos. El primer Hanukkah resultó horriblemente mal, porque no teníamos velas, porque la gente no tenía Hanukkah, porque no sabían cómo hacerlo, porque no teníamos tampoco, evidentemente, Sidurim ni nada parecido. Y luego con el Sidur nos pasó una cosa que puede parecer graciosa, pero no había en España un solo Sidur
excepto el Sidur sefardita, que era el único que había. Con lo cual teníamos que rezar con el ritual sefardita, pero yo sabía rezar en Ashkenazi y entonces Claro. se nos producía ahí como una distorsión, ¿no? Bien, no obstante, empezamos a reunirnos, nos reuníamos para las fiestas, entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a las casas de las personas. Una persona, había especialmente una persona que tenía una casa en Villaviciosa, que está en la costa de Asturias, y íbamos con una silla y con una olla grande o con algo cocinado, con cubiertos, porque claro, en una casa no había cubiertos para 40, había cubiertos para 12, para 15, si acaso, pero no más. Llevábamos platos, o sea, hacíamos un despliegue de parafernalia para poder hacer las fiestas, pero nos reuníamos y eso era lo importante. Entonces, eran aquellas fotocopiadoras de estilo, ¿sabéis? Esas fotocopiadoras de estilo, no sé cómo se llama, estilo, no sé cómo se llama. Bueno, esas que se hacían la fotocopia así, que dabas la vuelta a la manivela y que salía un poco borrosa la letra, pero teníamos algo con que rezar y era muy emocionante el poder tener todo esto. Y muy, muy interesante. Nos dijimos, vamos a hacer una agrupación que nos dé entidad. Y entonces en 1972 hicimos los estatutos de la Asociación de Amistad Asturias-Israel. ¿Por qué? Porque todavía vivía Franco, porque la libertad religiosa no estaba reconocida, o sea, no, oficialmente todo el mundo era católico, pero había mucha levedad en eso, no se metían contigo ni nada. De hecho, la sinagoga de Balmes fue visitada por los príncipes, los que entonces eran príncipes de Asturias, ¿no? El príncipe de Asturias con Sofía, y se levantaba la mano en ese sentido, no había persecución ni mucho menos. Entonces, pero no había relaciones de España con Israel, porque los países árabes impedían que España tuviera relaciones con Israel. Con lo cual tampoco podíamos decir abiertamente, somos la asociación judía, porque la ley de asociaciones no lo permitía. Entonces hicimos esta amistad Asturias-Israel y en 1992, una vez que se modifica la ley de asociaciones, tenemos que hacer unos estatutos nuevos y entonces ya sí que nos reconocemos con el tema de la religión y todo eso y no hay problema. Mientras tanto, nos seguíamos reuniendo en las casas y solamente en las fiestas, porque el Shabbat era muy complicado, era bastante difícil. Y, bueno, nos reuníamos unos con otros en pequeños grupos, pero no era así. Pero tuvimos una suerte tremenda y eso, la vida te da esas sorpresas, ¿no? Te pasan estas cosas. El Ayuntamiento de Oviedo se puso a reformar, a restaurar una parte histórica de Oviedo que anteriormente estaba examuros, fuera de la muralla, que había sido un pantano. Y ahí se había instalado el mercado y se empezaron a edificar casas y se hizo como una especie de patio cuadrado que en el interior ponían el mercado. Las casas estaban muy deterioradas, muy estropeadas y además, pues en aquella época, no sé si recordáis la terrible época de España de la heroína y de los drogadictos tirados por los suelos y todo esto. Y aquella plaza que estaba en el centro de Oviedo era el lugar donde se reunían porque las casas estaban muy deterioradas. Entonces el ayuntamiento acomete la restauración de esa plaza y tenían un local propio ahí. Una parte de todo ese rectángulo, digamos, era del ayuntamiento y previo a que lo tiraran había habido ahí un restaurante. Cuando lo restauran, lógicamente, lo restauran respetando las fachadas porque estaba incluido dentro del catálogo del patrimonio histórico de la ciudad y entonces tienen que respetar las alturas. Al respetar las alturas, los techos son altísimos. Entonces, ese edificio lo pensaron muy adecuadamente para que fuera
el lugar donde se informara sobre al turismo, a la gente que viniera a Oviedo, se le pudiera dar una información turística. Pero resulta que cuando vinieron los arquitectos del ayuntamiento a dar el visto bueno final, no se los dieron porque las escaleras tenían una inclinación mayor que las escaleras, la pisada normal de una escalera, porque el edificio era muy alto de techos. Entonces le dijeron al alcalde, mira, no podemos dar el paso a este edificio porque al ser un edificio público, si la gente se cae, tienes que pagar una indemnización brutal y no te merece la pena correr el riesgo. Y de repente se encontraron con que estaban a punto de acabar toda la plaza entera, que a esos habitantes de la plaza los llevaron de alquiler a otro lugar mientras les restauraban las casas. Algunos se marcharon, se quedaron fuera, tal, porque eran edificios que no tenían ni siquiera baños. O sea, que el baño se lo habían adosado como en saliente, como hacíamos la azúcar, así un poco en un saliente, pues así habían adosado los baños. Y entonces hubo mucha gente que se marchó. Pero los edificios quedaron preciosos, quedó todo muy bien arreglado. Y entonces el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, al que siempre le estaremos reconocidos, se fue a cenar ese mismo día a un restaurante, y en el restaurante había un amigo nuestro que era el dueño del restaurante. Y dice, fíjate qué me pasa, que resulta que ahora esa casa no la puedo yo utilizar porque no me le dan de paso el ingeniero por el tema de la prevención de riesgos. Y le dijo, que ya está, dásela a los judíos, no les robamos tanto, no les quitamos todo cuando los echamos de España. Hay que devolver un poco. Esa Bueno, casa es para bueno, sí. bueno, qué Así, considerado, ¿no? Qué considerado, qué generoso. pero entonces estaba yo en mi casa con mis niños sin historias y me llaman. Mire, que soy la secretaria del alcalde, que si puede venir mañana a verlo. Yo en mi vida nunca había tenido nada que ver ni con el ayuntamiento ni nada, no sabía ni cómo era el tema. Y llego para allá, nos recibe y dice, no, perdón, sí sabía yo lo que era el tema, pero bueno, es otra historia, pero no tenía yo relación con el ayuntamiento, no había ninguna necesidad de que yo me relacionara con el ayuntamiento para nada. Nos recibe y nos dice, bueno, pues aquí estamos y es que les quería decir que estamos restaurando la Plaza del Fontán. Ya lo sabíamos, ¿no? Porque se ve, eso se ve. Porque además es que la Plaza del Fontán está enfrente del Mercado del Fontán, que es el mercado central de Oviedo, y es un mercado de este estilo que se hicieron en la época en la que había tantísima industria del hierro aquí en España. Entonces es un mercado muy bonito, no como el de Valencia, que el de Valencia es maravillosísimo, pero así de ese estilo, forjado, con mucho espacio, con mucha luz y muy bonito, y está enfrente. Y claro, sabíamos que se estaba restaurando la plaza. Y dice, pues que hemos pensado dárselos a ustedes, dejarles que ustedes utilicen esa sinagoga, ese lugar, para hacer un centro de información y estudio del judaísmo en España. Y nos quedamos muertos. O sea, iba yo con otro y nos quedamos, es que no nos salían las palabras, porque es que no es posible. Sí. Para que veas. Entonces, van ustedes a venir con nosotros a verlo mañana. Bueno, yo volví a casa, no me lo podía creer. Es que no puede ser cierto. No lo había visto yo, porque estaba todo cubierto, ¿no? Esta protección que ponen a los edificios y demás. Entonces, al día siguiente fuimos para allá y cuando nos meten allí, es que no dábamos crédito, no dábamos Pero crédito. Aida, ¿por qué crees tú que lo hizo? ¿Tienes alguna razón? Sí, porque este chico, el que lo aconsejó, él había estudiado historia
Y él tenía un enfoque respecto a lo que había pasado con la expulsión muy crítico, ¿no? Decía, es que perdimos tanto, es que hubiéramos Cierto, podido ser una potencia mundial y hemos perdido total. tanto por culpa de eso. Pues nada, no puede ser, vamos a devolverles algo a ellos. Y entonces, gracias a que él intervino de esa manera y que el alcalde en ese momento, por la razón que fuera, estuvo receptivo a esa idea, pues que nos preparan un documento que dice que nos ceden el edificio 70 años. Uso y disfrute del edificio por 70 años renovables. O sea, para siempre. Sí. Con lo cual, bueno, es que no, yo ya te digo, no dábamos crédito. Bueno, muy bien. Entonces, estuvimos viendo y yo pensaba, pero ¿cómo vamos a llenar todo esto? Porque cuando lo vimos era lo que era la estructura del edificio, por esto ya pintado y demás, pero no tenía nada. Bueno, y el alcalde no solamente eso, porque aquí en Asturias hay una expresión respecto a la gente cuando es así muy, muy generosa, que es grandón. Una persona es grandona, ¿no? Bueno, pues el alcalde era muy grandón y dijo, pues mira, como vamos a hacer esto, y somos la única ciudad de España, o la primera por lo menos, que lo va a ser, que yo espero que vengan muchas detrás, vamos a hacer una entrega simbólica de la casita, de la casina, lo llaman la casina, porque está entre dos edificios muy altos y es una casa más baja. Que venga el embajador de Israel, que le vamos a dar la llave. Y entonces vino, organizamos todo, invitamos a, no sé, pero a 200 personas para que vinieran a la inauguración. Y ellos, el ayuntamiento, montó una carpa en el interior de la plaza. Hablaron con la Embajada de Israel. La Embajada de Israel trajo una exposición de Yitzhak Rabin, preciosa, en toda la plaza, así, porque es una plaza que tiene soportales y en la parte interior colgaron todas las fotos. Pusieron ahí una carpa con bebidas y pinchos y todas esas cosas, ¿no? Naturalmente había de jamón, porque no se enteraban muy bien. Eso sí que es bueno. Eso es buenísimo, es buenísimo. Y vino el embajador. Y entonces se les ocurrió, porque de verdad es que eran tan creativos, vamos a dejar algo que recuerde esta situación. Y entonces trajeron un olivo que tiene dos ramas, que salen así juntas y luego son dos ramas. Y plantamos ese olivo, el alcalde y el embajador, y yo eché alguna paletada también, en un parque, y le pusieron una placa de bronce que dice que ese olivo es el símbolo de la reconciliación de Oviedo con el pueblo judío. Bueno, por favor. Bueno, Se nota un poco como de, bueno, un sentido crítico, pero también una especie como de arrepentimiento, ¿no? Como de... un sentimiento de que había que acercarse. Exacto. Esa era la intención de él, que nos acercáramos. Y tú fíjate si quería que nos acercáramos, que aquí en Oviedo hay una temporada de ópera muy importante. Nos invitaba siempre a la ópera. Y lo del jamón. Resulta que el palco, o sea, el teatro donde se hace la ópera es del ayuntamiento, es un teatro muy importante, que debajo está el cementerio judío. Debajo del Teatro Campomor, que es donde se entregan los premios Príncipe de Asturias, está el cementerio judío. Entonces, el alcalde nos invitaba siempre y él tiene un palco que tiene una salita para la parte de atrás con camareros y con whiskies y con todos vinos y todo tipo de cosas. Y la primera vez que nos invitaron, pasaban por ahí con el plato y no, gracias. Entonces viene el alcalde y me dice, oye, ¿pero qué pasa que no probáis este jamón? Que te aseguro que es del buenísimo, buenísimo. Que De pata negra, de pata negra.
Lo tenemos especial para vosotros. Y dice, Gabino, no comemos jamón. Y llama al secretario, ven para acá. Pero tú sabes que esa gente no come jamón y eso, ¿no? Pues no comen jamón, no comen. Bueno, y de risa, de risa. Él era muy alegre, una persona. Es, porque todavía vive, dejó de ser alcalde, pero todavía vive. Y te digo de verdad que nunca le vamos a estar lo suficientemente agradecidos. Por supuesto, vamos. Porque ahora os voy a contar la sorpresa. Llegamos, plantamos los árboles. A todo esto había habido una movida, porque claro, el embajador de Israel tiene una cobertura especial y más en aquella época que había problemas. Y entonces vinimos caminando del ayuntamiento, de donde está plantado el árbol, que es muy cerca de donde nosotros estamos, y nos caminaron, abren la puerta, que nosotros pensamos que simplemente iba a ser eso, mandaron a hacer una llave especial que el embajador se llevó en el bolsillo y no nos la dejó. Y le dan la llave para que le devuelven la llave para que abra la puerta y él entra y está todo amueblado, Para con una vosotros. mesa, con sillas, arriba con unas butacas maravillosas, con estanterías. Bueno, yo es que de esto que no sabes, Pues pero increíble, ¿no? pero increíble de lo increíble, increíble. Bueno, pero es que eso sí que es querer acercarse, claro, es como algo que está en su cabeza, ¿no? De qué hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Claro. Entonces él me lo decía. Pero ¿cómo fuimos tan brutos? Sí, Pero sí. ¿cómo hicimos esto de echaros? Pero tú te das cuenta de la potencia que seríamos ahora si no os hubiéramos echado. Y él siempre estaba con ese día. Nosotros, claro, aquello, unos muebles maravillosos, de madera, preciosos, unas butacas comodísimas, forradas, tapizadas, de madera buena. ¿Y de Bueno, esto hace cuánto tiempo, Aida, de todo esto que tú cuentas? hace 19 años. Más de 19. Mm, Déjame ver, fue, ay, no lo tengo aquí, pero espera, es que recogí los datos porque me no, no pierdo, te pero preocupes, bueno, lo hizo y se sí, hace acabó. como 19 años pasó eso. ¿Qué pasa? En el momento en que tenemos una casa, empezamos a celebrar cada chaval siempre, porque es que teníamos un hambre, ¿no? De celebrar, de celebrar. Claro. Y a partir de ese día, hemos celebrado Kabbalat Shabbat todos los viernes. Baruch Hashem, que nos dé salud para que podamos todos los viernes, no cerramos en verano, ni en invierno, ni en vacaciones, ni en nunca, ¿Y siempre. tenéis Minion? ¿Tenéis Minion habitualmente? No, pero aunque Ah, no vale, tengamos, aunque no tengáis, lo hacéis, claro. lo hacemos, claro que lo hacemos. Claro, claro. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que hubo gente, es que en todo el norte de España, en todo lo que es la costa de España, toda la costa norte, no hay una sola sinagoga. Somos la única Sí. sinagoga hasta llegar a Madrid o hasta llegar a Barcelona. No hay sinagogas. Entonces empezó a venir gente de San Sebastián, gente de Galicia, gente de Zamora, de León, o sea, de las provincias limítrofes, gente de Santander. Entonces, cuando empieza Internet ya a permitir que hubiera retransmisiones y todo esto, nosotros empezamos con el Kabbalat Shabbat. O sea, no nos hizo falta pandemia para entender, porque yo lo había vivido en mi sangre. O sea, yo necesitaba tener una comunidad. Y yo Claro. entendía que la gente que estaba, por ejemplo, judíos de Argentina que viven yo qué sé, en La Coruña y que están acostumbrados a ir a la cole, ¿no? A la colectividad. El hecho de abrirles una ventana el Shabbat y que ellos pudieran conectar con nosotros les hacía muy bien espiritualmente. Mm. Y eso yo lo entendía muy bien porque yo lo había pasado y entonces dijimos, a ver,
Hay una halajá, efectivamente, blim, blim, blam, blam. Nosotros pertenecemos al movimiento Masortí y el movimiento Masortí llega un momento en que se decide que como la luz es un elemento que pasa a formar parte de nuestra vida de una forma tan trascendente, entonces la luz en Shabbat no pasa nada si se toca. Cosa que yo no entendía porque para nosotros, como yo fui educada, tú las luces las preparas y las que se quedan encendidas y se acabó la historia, ¿no? O sea, yo cuando era pequeña quedaban encendidas luces en mi casa, no andábamos encendiendo ni la del baño, ni no se encendían las luces. Pero bueno, hay una dispensa y bueno, nada. Entonces, no vamos a entrar en esto porque eso ya forma parte de otro debate y otra discusión, pero lo que yo sí entendía, porque a ver, la halajá dice que si tú tienes que viajar para estar en Shabbat, en comunidad, puedes viajar. Eso es lo que dice la halajá ortodoxa. O sea que tú tienes, ¿qué es más importante? Tú tienes que poner una balanza. Claro, ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con el Shabbat, hacer la tefilá en Minyan y estar con los tuyos o quedarte en casa? Y entonces se permite. Luego hay pues unas trampitas, ¿no? Por ejemplo, que si te lleva otro, pues no importa, te subes al coche porque tú no conduces y bla, bla, porque han tenido que ir haciendo trampitas para permitir que la halajá, que era tan rígida en un momento determinado, pudiera ser un poco más flexible. Entonces, esto nos permite tener una serie de actividades, pero nosotros, tú fíjate, con este alcalde, que es un alcalde excepcional, que además cambió Oviedo, como un calcetín que le das la vuelta, él cambió a Oviedo, porque él cuando entró al ayuntamiento dijo, vamos a ir a Europa a ver cómo son las ciudades. Y se fue y visitó muchísimas ciudades y volvió y dijo, peatonalizamos, ponemos esculturas, pintamos las fachadas. Y claro, cambió Oviedo. Oviedo era una ciudad gris, horrible, sucia, llena de pintadas, porque aquí hubo las condiciones económicas que se plantearon a raíz de todas las transformaciones que sufrimos como consecuencia de la deslocalización de las empresas, pues aquí se han vivido de una forma terrible porque es la industria naval que se nos fue, la industria del carbón, que había 24.000 personas trabajando en la mina de carbón y ahora no quedan ni 2.000. Y el acero era mucho más barato en Polonia que aquí. Y el carbón era más barato traerlo de Sudáfrica que sacarlo aquí. Con lo cual sufrimos simultáneamente 3 crisis al mismo tiempo que la gente se quedó en la calle. Entonces, entonces él dijo, pues vamos a darle la vuelta a la ciudad para que tenga un atractivo y la gente venga. Porque si sigue tan sucio y sigue tan lleno de pintadas, estaba lleno de pintadas porque aquí hay unos sindicatos muy activos. Asturias siempre ha sido de izquierdas. Y hemos tenido gobiernos de izquierdas, excepto en un momento determinado. Entonces, él hace que la ciudad sea maravillosa. Hace un parque y nosotros le pedimos en el 2005, me parece que fue, sí, que empezamos a hacer un acto institucional en conmemoración de las víctimas de la Shoah. Yo creo que cualquiera de vosotros puede entender que a mí la Shoah me llega muy, muy cerca. Nos llega cerca a todos, pero a ti especialmente. Las familias que hemos tenido pérdida nos llega muy, muy cerca. Fuimos la primera ciudad de toda España que tuvimos un monolito en recuerdo a las víctimas de la Shoah. Lamentablemente ese monolito que estaba en un parque que se llama el Parque de Invierno, porque es un parque que le da mucho sol y tal, este parque estaba siendo como ocupado por los hooligans, ¿sabéis? De los equipos de fútbol. Y entonces pasaban por ahí y nos lo vandalizaban, hasta que llegó un momento en que lo dejaron completamente inservible. Entonces nosotros hicimos una recogida de fondos, la federación nos ayudó también en ese sentido, y hemos hecho un monolito que está en el centro de la ciudad. Un monolito precioso, con un Maguen David, con una placa. La placa nos la han vandalizado, ahora esperamos reponerla para
Cuando llegue su momento. Este próximo enero. Exacto. Y además hemos tenido la fortuna de que la Casa Nuestra, que es una asociación que defiende el ladino y demás, se han ofrecido a pagarnos la placa, porque las placas de bronce son muy caras. Yo tengo la fortuna de que trabajé con una persona a la cual yo acompañaba a pedir dinero para los donantes de sangre, para necesidades que teníamos en el tema de la donación de sangre, porque no hay una sola persona en el mundo que pueda decir yo no necesito sangre. A cualquiera de nosotros en un momento determinado nos puede hacer falta. Entonces yo la acompañaba a ella a visitar los bancos, a visitar las industrias, las empresas y a pedir dinero. Y entonces, bueno, pues tengo la buena suerte de saber pedir. Entonces, nos O sea que ahora regalaron. Oviedo es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Woody Allen es un enamorado de Oviedo y creo que tiene una estatua, ¿no? O algo. Sí, tiene una estatua y además Exacto. hicimos una ruta. Tenemos los documentos que tenemos en la Keilah, una copia de los documentos donde están recogidas ¿cómo se llaman? Los decretos mediante los cuales se obligaba a los judíos a vivir en un determinado tema. Señalizamos la judería. El ayuntamiento nos facilitó, bueno, lo hizo ellos lo pagaron. Y entonces tenemos una historia de judería, no hay restos físicos de la judería, no porque no los haya, seguramente que los hay, pero nadie los buscó. Y os voy a decir una cosa terrible que pasó en España, que nos la contó el archivero mayor del ayuntamiento. Cuando nosotros salimos a la luz pública con el tema de la donación de la casa, teníamos muy claro que la comunidad tenía que enseñarse, que nosotros teníamos que enseñar que somos judíos, que estamos ahí y que no teníamos que tener miedo de enseñarnos. Eso yo lo tuve muy claro siempre porque Oviedo es una ciudad muy civilizada y nunca nos pasó, bueno, pasaron cosas muy tontas de eso, de grupos de chavaletes de estos que van a ser un poco tontos, pintadas, pues una vez una pintada en el garaje de mi casa que ponía, no sé qué, Aida Nasdi, no sé qué, esas bobadas, pero que en realidad no hay cosa que, sin embargo, en Gijón pasa, en Gijón es... En muchas partes de España también, sobre todo cuando hay movimiento en Israel, sí repercute aquí. Bueno, pero hay 4, quiero decirte, porque es que, a ver, a la mayor parte de la gente no importa, ni le interesa, o sea, está en otra historia. Pero si tú enseñas que eres judío, se te acerca gente y viene y Claro. te cuenta. Incluso se acerca gente para reñirte, para decirte, ¿qué hacéis? ¿Qué tal? Y qué cual. Y tú le explicas. Y cuando tú le explicas, ya por lo menos tiene otra visión. Entonces nosotros teníamos muy claro que nos teníamos que mostrar y que enseñar para que toda la gente supiera que estamos ahí. Y por lo tanto, hacíamos el Día del Patrimonio Judío Europeo en el 2005, nosotros ya lo hicimos. El Día del Patrimonio Judío Europeo es un día que está organizado por una serie de organizaciones judías que quieren recuperar el patrimonio judío europeo. No quieren que con lo que hizo el maldito y nos ha acabado con nuestras comunidades, no quieren que ese patrimonio se pierda y se está recuperando. Entonces, esto nace con un día al año, que es el primer domingo de septiembre, un día que se hace un recuerdo del patrimonio judío europeo en todas las ciudades. ¿Qué pasa? Que como hay ciudades donde el legado es tan bestialmente importante, pues las comunidades no les es suficiente con un día y hacen una semana, y después hacen 15 días y después hacen un mes. Porque imaginaros, en Viena o en Chequia, hay tanto patrimonio, hay tanta historia que contar, hay edificios todavía que están ahí, que fueron sinagogas, o sea, hay tanto que contar que este Día del Patrimonio Judío, lógicamente, ellos tienen que aprovecharlo para sacar todo eso. Entonces nosotros también empezamos a organizar eso. Me acabo de dar cuenta de que son las 20:52 y no he contado nada. Pero yo creo que esta historia de nuestra comunidad
Sí, es relevante, claro, es importante saber cómo empezáis. Y luego no tenemos kashrut, evidentemente. Eso te iba a preguntar, no tenéis kasher, ¿no? No tenemos kasher, pero entonces pues cada uno tira por su camino, ¿no? Claro. Pues, muchos no comemos carne, muchos no sé qué, o sea, así tratamos de ir tirando. Pero evidentemente ahora hay posibilidades de comprar, entonces pues Claro. el del Kiddush lo compramos de Elvi Vines, que es una fábrica de vinos kosher que además tiene de todas las certificaciones, ¿cómo se llama eso? ¿No? Rioja y Ribera del Duero y no sé cuántos, y también en Valencia se vino, hacen muchísimas partes vino. Nos lo manda directamente de la fábrica. Luego en las bachot, que ya no tenemos problema, porque en Málaga estamos cheforado, que reparte y todo esto. Y luego el material, pues también, ahora afortunadamente, hombre, ahora mismo nos sale bastante caro, ¿no? Por ejemplo, comprarte un talit por internet, te clavan en la aduana 30 euros por traer el talit, aparte de lo que te cuesta, ¿no? Pero bueno, vamos resistiendo y vamos tirando. ¿Y ahí de tefiló tenéis diariamente o Sí, tenéis tefilá diaria o en Shabbat? Mira, nosotros la tefilá de Shaharit, claro, Zoom nos estropea. O sea, Zoom nos ayuda mucho, pero al mismo tiempo es un problema que se tiene ahora mismo en Estados Unidos muy serio, muy serio, porque la gente se habituó a estar en zapatillas en casa, haciendo el Y servicio escuchar la tefilá por Zoom. y hacen la tefilá por Zoom. Entonces, pero claro, No es nosotros lo vamos a la mismo. sinagoga porque el sentimiento es otro, Claro, evidentemente, ¿no? Es totalmente, otra claro que historia. claro. Pero la gente que esté en Santander o la gente que esté en Valencia o la gente que esté en otros sitios que pueden conectar con nosotros, saben que tenemos un servicio de Kabbalah Shabbat, que se pueden integrar con nosotros, que vamos a cantar juntos, les vamos a mandar todo lo que necesiten de material, de versiones, de historias, para que vayan. Tenemos una página web que es Eso te iba a preguntar, Aida, ¿está colgada en internet vuestra comunidad? Tenemos una página web, se llama separad-asturias.org. No sé si yo puedo compartir pantalla. Sí, claro que puedes, perfectamente. Pues mira, pues Sí. voy a compartir la pantalla. Espera un momentín porque voy primero a ponerla. Voy a ponerla donde la tengo que poner. Espera un momentín. También puedes escribir el nombre de la comunidad por el chat, si quieres, para que todo el mundo la tenga como tú veas. No, es que quería, mira, ¿me permites un momentito? Ahora sí voy a compartir. Aquí está. Sí. Keita Beit Emuná Asturias y el nombre es separad-asturias.org. Entonces aquí tenemos una página, hemos puesto este salmo que es maravilloso porque habla de la Torá, un árbol de la vida es para los que se aferran a ella y los que la sostienen son felices. Y tenemos aquí la historia de la comunidad, que nos agrupamos en 72, y aquí está lo que nosotros pretendemos: preservar la tradición judía, aumentando el conocimiento que, ocultado en España durante casi 500 años, es muy desconocido. ¿Esto cómo lo hacemos? Tenemos charlas en los colegios, vienen chicos de clase de religión, participan, o sea, tenemos una vida activa importante. Bueno, y aquí hablamos deseamos desvelar el legado de convivencia común que existió durante 15 siglos en Sfarad, remarcando lo creado y heredado tantos siglos de pertenencia, por lo menos la igualdad, bueno, bla, bla, bla. Y luego estamos involucrados en 3 áreas importantes: el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, denunciando cualquier acto, eso lo hacemos siempre, la Shoah, educando y difundiendo lo que fue. Tenemos un grupo especial que se llama chivialubet.org, es y defender al Estado de Israel. Y luego, pues aquí ya viene la información de cómo hacemos, el Shaharit, de a qué hora, todo eso. Y la página que tenemos de la Shoah es esta página concreta,
que tenemos una cantidad tremenda de recursos para los profesores, para que puedan trabajar con ellos, con testimonios, con escritos, con biblioteca, cuadernillos, materiales para el primer ciclo de eso, el segundo para bachillerato. Tenemos mucho material aquí que es muy importante para compartir con colegios que a lo mejor no pueden desplazarse al acto que vienen, pero siempre les mandamos esta posibilidad. Este logotipo es un logotipo que nos hicieron especial porque representa a Auschwitz, ¿no? Y tenemos este grupo que es muy importante para nosotros esta labor. Y después, porque ahora esto no me deja, es que no me deja, se me montaba. Tenemos, mira, por ejemplo, esta foto es un acto que hicimos antes del COVID. 1000 alumnos que vienen a escuchar a una profesora que les explica desde el periodo de entreguerras hasta los justos de las naciones. Todo lo que es la explicación de qué pasó después de la Primera Guerra Mundial hasta el final, ya la recreación del Estado de Israel y todo lo demás. Y como veis, hay chicos de colegios privados, de colegios públicos, institutos y todo esto. Después tenemos... Qué lugar tan bonito. Esto maravilloso, maravilloso, y esto lo hacemos especialmente por amor a España. Este es un sitio que yo comparto con la gente mayor en el grupo de personas mayores que se llama sfarad.es, el portal del judaísmo en España. Y aquí está explicado todo tipo de historias de lo que es Sfarad, tanto español como las derivadas de la historia de lo que pasó. Entonces, va colgada todas las semanas una parashá, pues fíjate, por ejemplo, los judíos de Bayona, habla de personajes judíos, o sea, aquí tenéis una cantidad de información tremenda. Y aquí está nuestra comunidad, el símbolo de la comunidad. Ya lo veo, precioso. Tenemos esto. Y después tenemos esta página en Facebook que ahora la hemos cambiado porque teníamos esta otra. Ay, no, perdón. Teníamos otra, pero resulta que tuvimos problemas con esta página, que es esta. A ver si me sale. Mira, tuvimos que salirnos de este perfil y cambiarnos a este otro porque teníamos problemas con la cantidad de carga que teníamos, se movía muy lentamente y entonces nos cambiamos y nos metimos a esta. Esta es la que tenemos ahora, aquí vamos informando de diferentes cosas y demás. Lo que pasa es que ahora tiene muy pocas visitas porque la gente no la conoce todavía, ¿no? Pero claro, yo no la conocía, por ejemplo. Pues mira, ¿sabes también qué es lo que pasa? Que como nos llamamos Keilabe y Temuna, pues la gente no sabe cómo nos llamamos, pero si tú buscas judíos España, judíos norte España. Norte de España te sale. Y luego pues aquí ves que vamos colgando diferentes noticias y cosas y de ACOM. Sí, que lo tenéis muy bien montado, ¿eh? Sí, sí, mucho. Bueno, es que trabajamos mucho, ¿eh? Ya lo veo, ya lo veo. Es que es impresionante, ¿no? Y además la cantidad de gente de fuera que os visita y que os piden ayuda, ¿no? Y que yo no sé si también algo que ver con las conversiones, ¿no, Aida? También tiene algo que ver con las conversiones, ¿no? Nosotros, no os podéis imaginar la cantidad de gente que toca el timbre diciendo... Lo sé por alumnos, lo sé. Tremendo. Sí, lo sé, o sea, lo sé por los alumnos. Entonces, ¿cómo no vas a dar la oportunidad a una persona que se quiera acercar? Por amor a Israel, es por amor a Israel. O sea, una persona a la que tú le ayudas es una persona que va a influir en su familia y en su entorno. En su vida y en su vida. En su vida, lógicamente, pero además, viéndolo desde el punto de vista práctico, va a influir en su entorno y esa persona va a ser un aliado, no un enemigo. Uno que le da... Que ignore, una persona que ignore todos los quienes somos, claro. O indiferente. Entonces, exacto. A mí me escriben, lógicamente se pasa una serie de filtros y luego esa gente se puede formar con nosotros poco a poco, despacito, no tenemos ninguna prisa. Nosotros hacemos las conversiones en un tribunal, en un bedín adecuado
reconocido por Israel, y la gente nuestra, cuando ya pasan el Bet Din, pasan después un año con nosotros, y si quieren ir a Israel, se les reconoce como de Israel porque lo son. Claro. Entonces, pues ayudamos a personas que tengan esta inquietud para que eso, y luego lógicamente a toda la gente que se ha apartado del judaísmo, porque, a ver, el judaísmo no es una religión, el judaísmo es mucho más que una religión, el judaísmo es una forma de vida, es una forma de relacionarte con el entorno, es una posibilidad de que tu capacidad espiritual sea manifiesta, o sea, que la saques fuera. El judaísmo nos enseña tanto, se vive todo el día, se vive todo el tiempo, y por lo tanto no es simplemente ir a misa o ir a... Tefilá. Es, No, mucho más. es mucho más. Entonces, una persona que se mete en nuestro mundo voluntariamente, a pesar de la mala prensa que tenemos, es una persona a la que yo le estoy profundamente agradecida. Y por eso es por lo que nosotros acogemos a la gente que quiere retornar, o a la gente que tiene esa pulsión de querer estar dentro del mundo judío. Porque Qué bien, Aida. pensamos que es nuestra misión. Y ya os voy a contar lo último para que ya os quedéis muertos. Estuvimos 20 años escribiendo a comunidades de Estados Unidos, digo de Estados Unidos porque son las que tienen más posibilidades, para que nos mandaran un rollo de la Torá. Porque teníamos de todo, teníamos librerías, teníamos sillas, mesas preciosas, teníamos de todo, pero no teníamos rollo. Que por cierto me he pillado un cabreo cuando me he enterado que le han regalado un rollo al Ayuntamiento de Lorca, que ya me dirás para qué quiere el Ayuntamiento de Lorca un rollo de Torá, cuando a mí me hace falta otro rollo, cuando necesito 2 en los Hagim. Y nada, no lo conseguíamos. Sabes que en las comunidades, no te preocupes, gracias Mordejai. En las comunidades judías muchas veces te regala cuando cumples 50 años de casado, o cuando tu nieto, yo que más quisiera, ¿no? Regalar un Sefer Torah a la comunidad, porque mi nieto va a ser el Bar Mitzvah, que es un orgullo enorme. Y de repente nos llega un aviso de Kalamazoo, de Michigan, que van a tener posibilidad de darnos 2 rollos, uno para una comunidad de Valencia, que es la Jaburá, y otra para nosotros. Entonces Alba Toscano, que es la que dirige la Jaburá, ella es canadiense, pero vivió en Estados Unidos prácticamente toda su vida, se va por ellas y las trae envueltas en tabitot en un carrito de golf, de esos estuches. Sí, 2 carritos de golf. Un estuche donde se mete en la bolsa del golf, que tiene los palos. Chiqui. Pero es que no la vieron, no se dieron cuenta. Y llegó aquí con los 2 carritos. Y luego ella vino a nuestra Keilah a hacer la Achnasá de la Torá. Bueno, es que no podíamos ni hablar de la emoción que teníamos, y por fin había llegado el Sefer Torah. Una amiga mía me gastó una broma, y 3 años antes había ido a Israel y había traído uno pequeñito, estos que usan los niños en el cole, que tienen todo impreso en imprenta con vocales y demás, ¿no? Y dijo, te traigo este porque detrás de este viene el grande. Y efectivamente, llegó el grande. Bueno, Alba escogió la primera, lógicamente, porque ya había sido la que había ido para allá, y nos trajo el nuestro. Se marchó, y ya con la emoción, yo no llegué a preguntarle de dónde había salido ese Sefer Torah. Porque sabéis que hay un truco para saber en una determinada letra, sabéis cómo es, ¿no? Lo del Sefer Torah. En el rollo hay una letra que tiene como una señal para que se sepa que ese Sefer fue escrito por un sofer. Y luego en la parte de abajo se le pega una pegatina entre donde están los rollos, que encaja uno en el otro así, lleva una pegatina aquí, y esa pegatina pone dónde es.
Y yo, cuando ella se fue, no conseguí preguntarle, no me acordé estábamos tan emocionados que no me acordé de preguntarle de dónde era el Sefer. O sea, han pasado cosas muy emocionantes, Aida. Pero es que ahora te vas a morir. ¿Sabes de dónde es el Sefer mío? No, De Ucrania. de Ucrania. ¡Ah! Pero qué coincidencia, ¿no? De Kiev. Bueno, eso para ti sería una cosa. Es que a mí Y te han me da pasado una muchas emoción tan cosas, grande cada claro, vez claro. Te emociona solo de pensarlo, solo de comentarlo, ¿no? Sí, bueno, me emociono yo. Es que es muy fuerte, ¿no? La Es de muy cosas que te han fuerte. ido pasando de un pasado a un presente, otra vez del presente Pero al date cuenta que pasado. viajó a Estados Unidos y volvió a Europa, a nuestra Keilah. Y el Increíble. día que llegó la Torá, yo dije, yo tengo que estar aquí. O sea, está claro que yo tengo que estar aquí. Sí, es tu sitio. Claro, claro. Entonces, fijaros cómo es la vinculación que es tan grande. Este local nos ha dado la vida, pero nos ha dado mucho Total, más, la total. Claro, claro. posibilidad de estar juntos, de hacer vida judía. Yo creo que la gente que viene a mi Keilah, y aquí os invito a venir, Qué emocionante. Entonces tiene tú un... el futuro de tu comunidad, Aida, lo ves muy a largo plazo, muy bien, ¿no? Si yo Hombre, tengo que preguntarte por el futuro de tu comunidad, hablamos de un futuro bueno. yo espero que sí, yo espero tener un buen futuro Mm, si es que quedan generaciones, porque nosotros claro, en Asturias tenemos un problema tremendamente grave, que es que no hay jóvenes porque todos se han ido a buscar sí, trabajo. pero eso pasa en casi toda España ya. Eso pasa en muchos sitios de España ya. Pero tú vas caminando por las calles de Oviedo y casi no ves niños, Ah, claro. ¿sabes? Ujú. Hay más jubilados que activos. Sí, sí, sí. Entonces, Lo contaba Mordejai también en la semana pasada, que se está envejeciendo la comunidad y la gente joven se marcha. Y claro, es un problema porque hay que estar activo continuamente para que esa comunidad siga funcionando. así es, así es. Entonces, nosotros creo que alguien tendrá que venir en algún momento determinado a tomar el El relevo relevo, cuando llegue el momento, pero dejamos ahí un patrimonio tremendo. Tenemos sí, una biblioteca enorme con cantidad porque tenemos la suerte de que hay gente muy generosa que viene a vernos. Y el que no, nos trae un no sé qué, nos trae un no sé qué, tenemos un pequeño museíto. Un rab nos trajo una januquía desarmada, completamente desarmada. Y me dice, mira, es de Polonia. Se la llevaron, pero dejó de servir y la vendieron en un chamarilero. ¿Sabes lo que es un chamarilero, no? Es no. los que venden el Ah, metal al peso. ah, vale. ¿Eh? Sí, 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 sí. Resulta que nos ponemos a armarla y estaba entera. Una januquía así de grande, así. Que es una de las que encendemos ahora en la fiesta de Hanukkah, porque nosotros hacemos Hanukkah en la calle. Entonces, tenemos la suerte de tener esta comunidad donde además la gente que participa es muy amorosa porque se vinculan a ella y nos sentimos como una gran familia, que es de lo que se trata, ¿no? O Qué sea, bien. dentro de lo que tú eres de diferente respecto a los demás, tienes a tus iguales que Exacto. te arropan y que están contigo. Y entonces, pues es estupendo. Pues ¿te parece, Aida, que abramos los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo Vale, lamento pues haberme ido tan por las ramas. no, Sí. no, no, para nada, porque yo creo que todos te hemos escuchado. A ver si ahora consigo reactivar el audio para todos. Bueno, pues ya podéis reactivarlos todos, ¿eh? Creo. Bueno, no me acordé de deciros que tenemos un coro. Todos los martes tenemos clase de 6 a 7 y aprendemos a Sí. cantar. O bien la tefilá bien hecha, o sea, canciones de la tefilá, pero que las entonemos adecuadamente, o bien canciones. Por ejemplo, ahora estamos practicando 8 candelicas, estamos practicando también Maozur, que le hemos añadido una estrofa más para que no sea tan corta. Tenemos también
o sea, cualquier persona puede acceder a todo lo que tenemos colgado en la página web, que es muchísimo respecto a lo que eso. Y ¿qué más actividades tenemos? Pues ya podéis hablar, ¿eh? Tenéis todos, Sí. yo creo que cualquiera puede preguntar en este momento. Yo No quiero preguntar decir, nada. Aida, impresionante, simplemente decirte que estoy tan impresionada, que mira, que esto lo que tú lo has hecho perfectamente bien, porque nos has metido en esto desde el principio y después con este final. Esto es increíble. Muchísimas gracias, que todo el concepto, todo el relato, toda la historia salió tan fuerte, tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Julia, gracias. Julia. Tú Gracias. fíjate cómo es, ¿no? O sea, yo contigo siento un vínculo especial porque tenemos Sí, algo en común. sí, Hay sí, algo que tira, ¿no? Que tira. sí, Eso, verdad, te lo verdad. agradezco. Mira, la semana pasada organizaron en Oviedo una actividad que se llama Oviedo Trascendente. Era chavales de todos los institutos de Asturias que vienen a Oviedo y los llevan a visitar durante todo el día, ¿eh? La Cámara Santa, la catedral, el no sé qué, una iglesia protestante, una iglesia baptista, una de no sé qué, la sinagoga, o sea, una mezquita. Y vinieron 3 grupos de chicos de bachillerato grandes, estos chicos ya mayores. Tuve 3 grupos, 2 de Avilés y uno de La Viana, que es una zona minera más interior. Y marcharon encantados con la charla, porque claro, no conocen nada de judaísmo. Entonces, como se transmite yo creo que la energía se transmite, ¿no? Y entonces me escribió especialmente el delegado arzobispal, no sé cómo se llama, y me dijo, oye, los chicos que fueron a la sinagoga están encantados, porque yo les explico lo que es el judaísmo. No me meto con nadie, no hablo de otras religiones para nada, y entonces ellos se dan cuenta de que hay una base ahí, ¿no? De que hay un tronco fuerte que está sujetando nuestras creencias. Y yo creo que es bueno. Yo quería aprovechar, Aida. Bueno, yo conozco a Aida justo 3 días antes de la pandemia del 2020. Fue Aida a Valencia a presentar un libro sobre la historia, bueno, es un libro sobre el judaísmo, sobre una persona judía, y lo presentaba Aida precisamente con Alba Toscano, etc. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Bueno. No, quiero aprovechar para darle las gracias, porque es una persona extraordinaria. La tenéis en la federación como muchas personas que se dedican a ayudar a los demás, pero para mí ha sido la persona más importante en mi camino hacia el judaísmo. Qué bien, Gonzalo, qué bien. Y le estaré eternamente agradecido por toda su generosidad y por hacerme ver que es un camino, como ella decía, de vida judía. No es puramente una religión, sino que hay mucho que aprender y su generosidad ha sido pues fantástica. Yo con ella tengo la suerte de estar todos los sabbats que puedo, que son el 29%, y cada día pues es una maravilla. Y yo creo que por parte de la federación pues es un ejemplo también a seguir. Sí que lo es. Y darles siempre las gracias. Y cuando hablaré... Muchas gracias, eres muy generoso, gracias. No, gracias a ti. Y yo conozco alumnos de aquí también que me han comentado muchas cosas de Asturias y de Aida. Alumnos con los que he contactado y por ciertas razones vinculadas con la conversión y vinculadas con la comunidad de Asturias, me han hablado de Aida. Raquel Cohen, que está aquí con nosotros, que se sintió un poco sola donde se encontraba y creo que tiene mucho contacto con la comunidad y con la propia Aida, ¿verdad, Raquel? Sí, yo creo que es el regalo que he recibido este año más grandote.
Bueno, mi mensaje. Ya. Aida, te vas a sonrojar, hoy es que te van a poner. De verdad Bueno. que a pesar de la distancia, porque yo estoy a 300 y pico de kilómetros de ella, Exacto. pero la he sentido tan próxima, he sido tan bien acogida, con tanta generosidad que de verdad, pues, como decía otra persona, no hay palabras para calificar, porque las palabras se quedan cortas y hay que sentirlo. ¿Qué pasó? Te agradezco muchísimo. A ver, de lo que das recibes, ¿sabes? Claro. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ayudar, porque, a ver, es que la vida espiritual de las personas es una cosa muy importante, porque es lo que te mantiene el equilibrio interior. Si tú no tienes una seguridad en que tu vida espiritual está cubierta, no tragas, porque necesitas engancharte a algo. Entonces, yo creo que el ayudar a las personas en este camino es muy importante. ¿Y cuántas personas son judíos en Occidente y no comprenden la trascendencia que tiene nuestra religión? Y es una pena, ¿no? Pero bueno, pues yo lo noto, me lo hacen ver personas como Gonzalo, ¿no? O sea, que se dan cuenta de que el judaísmo te aporta tanto, que se dan cuenta que te equilibra la vida, que te ayuda en momentos difíciles, o sea, que es fantástico. Y entonces, por eso es por lo que yo creo que esta tarea que tengo para mí es absolutamente satisfactoria, porque es todo bueno, es todo bueno. Entonces, cuando yo cuelgo algo en internet o cuando en el grupo nuestro, que tenemos un grupo amplio, nos metemos, hacemos comentarios y demás, estás aportando algo a las personas para que su conocimiento sea mayor y se afiancen, ¿no? Se aseguren. Y creo que es muy importante. Muy bien, pues yo creo que ya podemos terminar, si os parece bien, ahí dando las gracias, muchísimas gracias por esta intervención, Aida, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas Gracias a Y vosotros. de verdad ha sido un placer escucharte, sobre todo por esa tremenda historia personal que contabas desde el principio. Gracias. Pues a vosotros, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, con la comunidad israelita de Valencia. Y hasta entonces. Un beso muy fuerte a todos. Gracias, Aida, por estar aquí. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, hasta el próximo día. Adiós.